Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. Bien, pues después de este diálogo inicial con Mauricio Bonilla, quien nos ha ofrecido un panorama amplio sobre el momento que vive México en la agenda de desarrollo sostenible, damos paso a nuestro siguiente panel titulado ¿Cómo se construye el bien común desde la arquitectura? Para este tenemos el gusto de contar con la participación de Jimena de Gortari, académica, investigadora y coordinadora de la licenciatura en Arquitectura de la Ibero, quien moderará este diálogo. José Castillo, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cornell; Alfonso Serrano, fundador de Construyendo, iniciativa que impulsa soluciones habitacionales para comunidades en situación de vulnerabilidad; y Javier Sánchez, socio fundador de JSA, taller con más de 150 proyectos construidos en México, América Latina y Europa. Jimena, José, Alfonso y Javier, gracias por acompañarnos en este espacio. Sean bienvenidos, tienen la palabra. Muchísimas gracias, Adri, por la invitación y muchas gracias a Alfonso, a Javier y a José por estar hoy aquí con nosotros. Voy a dar un breve encuadre nada más y tengo el gusto justamente de moderar esta conversación con ustedes tres hoy. Pues desde la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, impulsada como un legado que busca trascender generaciones, partimos de una convicción clara: la arquitectura y las disciplinas que construyen ciudad tienen una responsabilidad directa en la manera en que vivimos y convivimos. En un momento marcado por la crisis climática, las desigualdades persistentes y la fragmentación de nuestros territorios, se vuelve urgente repensar no solo lo que construimos, sino para quién y desde dónde lo hacemos. La cátedra ha apostado por abrir espacios de reflexión, encuentro e inspiración que, más allá de las cifras, incidan en la formación de personas capaces de actuar con responsabilidad, sentido ético y compromiso con lo común. Y como ya comentó Adriana, desde ahí hoy la pregunta que hoy nos convoca es ¿cómo se construye el bien común desde la arquitectura? Hablar de bien común implica hablar de sostenibilidad, de justicia, de inclusión, pero también de tensiones. Implica reconocer que no hay una sola forma de habitar ni una sola persona en el centro, sino múltiples realidades que coexisten y muchas veces entran en conflicto en nuestros territorios. La intención de esta conversación es justamente esa: no cerrar respuestas, sino abrir preguntas, compartir experiencias desde la práctica y explorar los alcances y también los límites de lo que significa hoy construir desde el bien común. Muchas gracias nuevamente a Alfonso, Javier y a José. Es un gusto para mí verles otra vez. Y para abrir la conversación me gustaría comenzar con una pregunta que parecería sencilla, pero que en realidad creo que atraviesa la práctica. ¿Desde dónde entienden hoy a la persona en sus procesos de diseño y toma de decisiones? No sé si quieren empezar quizá Alfonso, después Javier y después José, y luego nos vamos turnando, como quieran. El que quiera de los tres tomar la palabra. Sí, muchas gracias y para mí también es un honor estar aquí. Creo que siendo el único no arquitecto, poniendo eso al principio, me siento pues, muy honrado que me hayan considerado en este panel de arquitectura. Y lo que les voy a decir después de más de 20 años de estar construyendo en las comunidades más necesitadas de México y construyendo en esas comunidades para esas familias y más que nunca he conocido la importancia de la arquitectura. Cuesta lo mismo poner un tabique encima de otro, que organizarlos bien y que funcionen bien. Y si no involucramos, y esto es una primera invitación y motivación, si no involucramos a que los arquitectos se regresen a involucrar en la arquitectura social, esa es la causa por la que muchas veces nuestras comunidades, las comunidades más desfavorecidas, los pueblos, en vez de ser unos pueblos bonitos, coloniales, como todos esos pueblos mágicos a los que muchas veces regresamos, acaban siendo manchas grises en la ciudad, sin diseño, sin arquitectura, casas no funcionales. Y creo que ahí es ahí es justo la importancia de pensar en la persona, ¿no? Si vamos a construir, no es lo mismo construir una casa en el Estado de México que construir una casa en Oaxaca, que construir una casa en Veracruz. No es lo mismo los usos y costumbres que tienen en cada uno de esos
comunidades, pueblos, no es lo mismo el clima, no es lo mismo las necesidades familiares, el tipo de empleo que tienen, la cantidad de gente que trabaja desde casa, la cantidad de gente que usa su casa como una vivienda productiva, el techo para secar el café, eh, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo en zonas que son inundables, que son zonas que son casi desérticas y que se congelan en las noches. Entonces, si no consideramos en el diseño y en el pensar de cada uno de estos espacios lo que realmente va a necesitar esa persona, esa familia, creo que muchas veces lo que acaba haciendo es que la casa, en vez de que sea un espacio o un lugar que permita a la familia tener calidad de vida, se convierte en un problema, se convierte en un lugar con hacinamiento que genera abusos de las niñas, se convierte en un lugar con problemas que generan enfermedades. Y no siempre, y creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido, no siempre la gente construye mal o construye eh, viviendas con problemas o que generan problemas por falta de dinero, porque cuesta lo mismo hacer 40 metros cuadrados malos que buenos, sino muchas veces por falta de alguien que le pueda asesorar, que le pueda acompañar, que le pueda diseñar. Entonces, creo que sí, y no siendo arquitecto, pero apoyando en el diseño y colaborando con muchos arquitectos a lo largo de esta historia, apoyando en el diseño, platicando con las familias, haciendo diseño participativo, entendiendo el entorno social. Son los proyectos que más éxito hemos tenido, ¿no? O sea, cuando realmente pusimos a la persona en el centro del diseño y de la toma de decisiones, por arriba inclusive del presupuesto, es cuando realmente la casa genera un espacio que genera calidad de vida y por lo tanto un lugar donde la familia y la persona se desarrolla de manera positiva. Yo no los veo separados, creo que es imposible hacerlo y que vaya el producto terminado vaya a salir bien. Y esa ha sido mi poca y humilde experiencia. Muy bien. No sé, Javier. Sí, gracias, digo, es increíble estar acá conversando. Coincido contigo, Alfonso, o sea, de nada sirve que hagamos edificios si no se habitan, si no se piensan para la gente. Quizás serían más como búnkers o esculturas, ¿no? Más que arquitectura y creo que justamente en nuestro trabajo, porque construirlo pueden hacer muchas, pues, hay muchas capacidades de construir y los ingenieros también lo pueden hacer en muchas dimensiones, hasta más rápido que nosotros. Yo creo que la parte central de esto es para quién lo hacemos y por supuesto que es para la gente. Creo que muchas veces nosotros mismos nos vemos como clientes y creo que ese es un buen lugar, como tratar de pensar y platicar con quien vas a colaborar en algún proyecto, a quien le vas a ayudar a construir y escucharle, ¿no? O sea, es como lo primero, ¿no? ¿Qué necesitas, ¿no? Yo creo que venir con un proyecto externo que traemos los arquitectos como parte de nuestro bagaje es bueno, pero no es bueno si no nos abrimos a la conversación de qué necesita este lugar, qué posibilidades realmente hay de construir, cómo podemos construir mejor juntos, etcétera. Todo esto que pues sonaría lógico y que a veces pues no lo es porque pues llegan los proyectos de otros lugares y se implantan en un sitio, ¿no? O sea, se vuelven casi como cut and paste, vienen de otro sitio. Yo platicaba con Teodoro González de León en algún momento y me decía que el problema de la vivienda social era que era vivienda hecha para el destinatario X, ese que no sabemos quién es. Y sí, en parte, pues mucho la vivienda ha producido eso, ¿no? Viviendas que no conectan con las personas, ¿no? Porque quizá no están pensadas para las personas. Entonces, yo creo que es eso, es entender que en el centro de nuestra disciplina están los seres. Yo no lo limitaría a los seres humanos, o sea, creo que están los seres vivos, los ecosistemas,
y a partir de ahí, pues construir proyectos a partir de la conversación. Es algo que me parece como lindo, en donde uno trae algo y los demás traen otra cosa y ahí medio que en una mesa casi como que tratamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Me encanta la idea, Javier, que dices ese ponernos de acuerdo. En el fondo, la arquitectura es una especie de contrato social y decidimos como sociedad valorar el entorno y la transformación del medio construido de cierta forma. Esas ciudades que menciona Alfonso sin interés es quizás parte, un efecto, una externalidad negativa de no haber como sociedad o decidir valorar, sociedad decidir darle el valor a qué papel tiene el entorno construido en la vida de las personas. A mí me da la impresión que los términos que usamos son fundamentales para abordar los problemas en los que nos planteamos. Hay una palabra que es stakeholder, que no tenemos esa palabra en español del todo, pero es como partes interesadas o aquellos involucrados. Eh, como esto que llamaba el bagaje que mencionas, Javier, o el DNA tradicional del arquitecto en el cual nos educamos muchos, había una relación que era entre el cliente y el arquitecto. Y esos eran los dos sujetos o las dos personas involucradas en los procesos de diseño. Y que para terminarla de amolar, como dicen, generalmente eran dos hombres y dos hombres de privilegio hablando en una relación mercantil sobre qué es lo que hace o no hace la arquitectura. Y a veces era expresión personal y a veces era solución a problemas. Eh, para mí recuperar la idea de las partes interesadas es entender de que hoy tenemos que entender que la persona en el proceso de diseño involucra toda la cadena de quién produjo el ladrillo con el que construimos, en qué comunidad se hizo, quién lo transportó y cómo llegó, qué energía se utilizó para desplazar ese material. Como ya dijo Alfonso, hay materiales que se transportan miles de kilómetros a lugares que no tienen esa pertinencia para ser realmente efectivos en solucionar los problemas de las personas. Eh, y posterior, ¿quién construye y con qué mano de obra se hacen los edificios? Y cómo impactó la vida de esas personas, desde la seguridad con la que se construyó hasta la retribución económica justa por ese trabajo. Y finalmente, aquella vida que tienen los edificios después de que nos vamos todos los que participamos en el proceso de diseño, financiamiento, construcción o venta, y es la postocupación, cómo un edificio tiene esa capacidad de adaptarse a personas que es la segunda vez que cito Heráclito en menos de 3 días, que no se puede cruzar el mismo río dos veces porque ni nosotros, ni el río es el mismo, ni nosotros somos los mismos. No se puede visitar una ciudad, un edificio de la misma manera porque ni la casa es la misma, ni nosotros somos los mismos. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas tengan la capacidad de crecer y de evolucionar y de ser seres humanos plenos, y al mismo tiempo que nuestros edificios tengan esa capacidad de entender que las personas también cambian, crecen y se imaginan distintas? Pues, o sea, muy interesante y estoy tratando como de igual de hacer medio síntesis, pero, o sea, pienso que un poco lo que han dicho es, se piensa al usuario, como lo pensamos desde la arquitectura quizás, pero se piensa también esos cuerpos situados, pensando en el territorio, el medio ambiente y lo que decía un poco Alfonso, después Javier y lo que concluía José, pero también este sujeto político finalmente que forma parte de todo un proceso, ¿no? O sea, pensando en lo que están, un poco lo que decían. Y por supuesto, o sea, ¿cómo incorporaríamos esta cuestión de la evolución que decías, José? O sea, ¿cómo vamos pensando en esta evolución, aparte en este mundo que se mueve tan deprisa, y cómo no perdemos de vista esta cuestión del bien común y de todo este proceso que comentaban? Voy a volver a empezar. Venga, Alfonso, Pero es que Adelante, Alfonso. ahorita que estaban hablando y sobre todo con una cosa que dijo Javier, como que me hizo mucho reflexionar
que en algún punto, o sea, yo creo que durante muchos años y por temas culturales y por temas eh, eh, pues de necesidad y de quién tomaba las decisiones, siempre alguien quería construir algo, conseguía un arquitecto que se la diseñara y después de una forma u otra la construía, ¿no? Y creo que en algún punto en el camino se invirtió, tal vez ahí entró un poquito a lo que estabas diciendo, Jimena, se invirtió la toma de decisiones y ya no sé si un desarrollador o una financiera decide que quieren colocar crédito o que quieren vender viviendas, contratan a un arquitecto para después saber a quién le va a llegar el producto terminado, ¿no? Y creo que en el momento que se invirtió esa toma de decisiones y en vez de que la persona fuera el primero en decidir qué es lo que necesitaba para cosas, y empezaron a decidir desde el lado financiero, desde el lado de la empresa desarrolladora que lo que necesita es comercializar y construir metros cuadrados, y el último en tomar la decisión se habitaba eso, y como llegaron estos empresas financiadoras tan grandes, bancos, estandarizaron el producto y el producto tenía que tener un precio límite porque si no, no le alcanzaba a la gente. Y entonces, pues ya estaba acotado a 42 metros cuadrados porque es lo que dice la ley y adiós el diseño. Y entonces, una cantidad infinita de viviendas abandonadas y familias pagando créditos de viviendas que no ocupan, ¿no? ¿Sabes qué pasa ahí, Alfonso? Que yo creo que hay tres patas, cuando menos en una mesa, en la que se va a pensar en la vivienda, llamémosle asequible o económica. Quizá en otras viviendas haya menos patas, pero en una de ellas, que es de la que estamos hablando, se necesita no solo, digamos, el poder como del Estado o el del mercado, el del mercado es del que hablabas, y el del Estado, pues en algún momento ha sido como ese gran poder también, sobre todo en México, pero el que hace falta es el de la gente. O sea, en un entorno idealizado, hay una conversación entre los que van a vivir ahí, los que lo van a hacer posible, porque sí se necesita un involucramiento gubernamental y de política pública, y los que lo van a producir, sea en un entorno inmobiliario o sea como sea, ¿no? Y esa conversación de esas tres patas, de alguna manera, Alejandro Aravena lo comentaba en un simposio el año pasado en el que decía que si no coexistían esas tres fuerzas, lo que se producía no conectaba con la gente, ¿no? E incluso no alcanzaba para poderlo realmente llevar adelante, porque ya el mundo, digamos, del top-down, en donde el gobierno subsidia, pues puede existir a lo mejor en Singapur o no sé, en alguna otra realidad. En México ese modelo se le dejó a los desarrolladores, ¿no? Y los desarrolladores hicieron lo que pudieron, pero como bien decías, para ellos eran un producto, ¿no? Y la gente quedó fuera de la ecuación. Entonces pensar que la gente a lo mejor tiene no solo un decir, sino también un hacer, es decir, Aravena dice que hay que entregarles un cascarón de la parte más compleja de la estructura, de los baños, de los tubos, de lo que ellos a lo mejor después no podrán hacer, y luego la gente terminará sus viviendas y las modificará orgánicamente porque tampoco existe la familia única, ¿no? Sino cada vez somos más distintos y más diversos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces la casa? Que sea para todos, pero al mismo tiempo que sea algo que la gente pueda opinar y que no se vuelva una locura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de algo que hoy lo vemos encarecidamente, ¿no? No hay una conversación, cuando menos no la hay en México, en donde estas tres fuerzas estén produciendo la vivienda, ¿no? Si es que de eso hablamos. Y sin eso, pues el modelo va a fracasar o está en un punto en el que dicen que hacen y no hacen, y la gente pues hace lo que puede para tener su vivienda porque, pues ¿de dónde van a sacar ellos un arquitecto, no? Tienen que ponerse un techo y lo van a hacer como mejor puedan. Entonces ahí es donde creo que estamos y sí está haciendo falta estas conversaciones. Digo, José hace rato mencionaba tantas cosas que se involucran en un proceso de construcción, tantas que tenemos que tener en el radar, ¿no? Y yo creo que al final, por ejemplo, el financiamiento de la vivienda, pues sin esa cosa, sin esa herramienta, pues por más bonitas casas que diseñemos los arquitectos,
la verdad es que no se van a lograr resolver los problemas porque la gente no las va a poder comprar, por ejemplo, ¿no? Es como que siento que esta discusión, esta parte como como digamos, como dividida en gobierno hace una cosa o hace una cosa y los privados hacen otra, debemos de mezclar las conversaciones y de alguna manera podernos poner de acuerdo en cómo hacemos para resolver el problema de la vivienda, ¿no? O sea, y creo que de verdad tienen que participar estas tres patas de las que hablaba yo, ¿no? Javier, yo le voy a dar una lectura complementaria a lo que ya mencionas. Dice por ahí hay este arquitecto y académico Matthew Souls en un libro fantástico que se llama Icebergs, Bunkers and the Ultra Thin y explica cómo el dinero en particular, pero el capitalismo tardío ha afectado radicalmente una triple relación que tenía la arquitectura. La arquitectura, en primer lugar, como la resolución de las necesidades elementales de la habitación. La arquitectura debe de protegernos de la intemperie, nos debe resolver los problemas de dónde cocinamos, cómo dormimos, cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas. Esa idea de la arquitectura como satisfacción de la habitación. En segunda instancia, la arquitectura como construcción de capital simbólico, es decir, cuál es el pegamento que construye una sociedad. Alfonso, no estarías haciendo nada más casas increíbles en Acapulco con nuestro querido Manuel Cervantes, sino que adicionalmente la capilla tiene una función de construir un sentido de comunidad importante. Y esa función la tiene la arquitectura históricamente, desde las iglesias hasta los cementerios, de las plazas públicas hasta los edificios de gobierno. Y finalmente, y esa es la que dice Matthew Souls, que se está atragantando de las otras dos, es la idea de que la arquitectura también es un activo y es una construcción de capital. Lo que hemos visto en los últimos 50 años es que quizás ese tercer último aspecto de entender solamente la producción de arquitectura y en particular de la vivienda como la construcción de capital, le quita la posibilidad de entender que la arquitectura es mucho más que un simplemente activo financiero y que esa dinámica de entenderla, como dice el dicho, si piensas como martillo, a todo le ves cara de clavo. Si piensa uno en la arquitectura únicamente como un activo financiero, a todo le va a ver signo de pesos. Y es ahí donde tenemos que entender y resolver las tres patas que mencionas, cómo la arquitectura tiene una forma de también resistir a los excesos de la financiarización. Entonces, creo que recuperar esa idea de que la arquitectura tiene una función de construcción de capital cultural y social y cívico, y que la arquitectura es fundamentalmente un problema de resolver los retos de la habitación, es donde hay una labor bien importante vinculada a la persona. Y en ese sentido les preguntaría, digamos, y ahora sí con ejemplos, digo, los tres pueden dar ejemplos perfectamente de construcciones por el bien común, por la persona, escuchando las voces de negociación. O sea, si pensamos en las tensiones que presentan ustedes, si piensas entre el mercado que decían, ¿no? Bueno, tema capital, la normativa, los tiempos, las escalas, las urgencias, las necesidades, ¿dónde en el proceso, que pudieran ponerlo en un ejemplo específico quizá de alguna de sus construcciones, obras, ¿dónde se vuelve más difícil? O sea, ¿dónde negocian o incluso se pierde incluso la intención del bien común, ¿no? O sea, porque digo, uno también puede, esperaría que no en sus casos, pero pues los actos que no resultan como uno quisiera también suceden. O sea, uno puede tener una muy buena intención por el bien común, por la escucha de las personas, las comunidades, etcétera, pero a veces no resulta lo que queremos al final, ¿no? O sea, volvemos al lugar y pues igual hicimos algo que no debimos haber hecho. No, a ver, Javier mencionaba hace rato a Aravena. Aravena usa una frase que me gusta mucho como es del capital paciente. Hay que poder desacelerar las presiones y
Exacto. Pareciera ser como que el capital es millennial porque todo el mundo tiene FOMO y todo el mundo quiere la gratificación instantánea y todo el mundo quiere el retorno fácil. Y las ciudades y ciertos proyectos requieren de capital Tal paciente. cual. Y al mismo tiempo se requiere de fricciones. La tecnocracia nos ha hecho de repente pensar que un mundo sin fricciones, sin regulaciones, sin obstáculos, sin burocracia es mejor. Y yo vengo aquí a defender que las fricciones, y por fricciones me refiero a la participación ciudadana, los procesos regulatorios, son positivos en el sentido de hacernos reflexionar y cambiar y autocriticarnos sobre el trabajo que estamos haciendo. Cuando alguien nos dice, ¿tiene sentido tirar lo que se está tirando o tiene sentido valorar este edificio? En el fondo es una fricción que quizás nos inquieta, molesta, a veces nos entorpece, pero esa acumulación de fricciones son las que hacen que los edificios terminen siendo mejores. Cuento una anécdota, cuando hicimos uno de nuestros pilares, infraestructuras sociales en Iztapalapa, empezamos trabajando en un terreno que tiene una historia oscura de ser una casa de seguridad de secuestradores. Un lugar literalmente donde había perdido la gente la vida en manos de delincuencia organizada. Y cuando en una iniciativa, en una política pública de recuperar ese terreno para una infraestructura social, ya con un proyecto bastante avanzado, a punto de entrar a la fase de construcción, la comunidad expresó su reticencia precisamente por la carga de trauma que tenía ese terreno. E implicó frenar y detener y trabajar en socialización con los vecinos y con la comunidad de por qué el acto de que puede parecer positivo construir una infraestructura social sin tomar en cuenta las cargas simbólicas que tiene en cada sitio, se volvió fundamental. Y estoy convencido que ese año adicional que tuvimos que esperar antes de empezar a entrar a obra, hizo un mejor proyecto, hizo un mejor proceso y hizo que también hoy la comunidad haya hecho ese edificio como suyo y no simplemente como una imposición de un paternalista, si le queremos llamar así. Entonces creo que vuelvo a insistir en el tema de los tiempos y en el tema de las fricciones como una de las formas en las cuales resolvemos las tensiones, pero también recuperamos el sentido social de la disciplina. Y yo creo que justo pensaba yo que la fricción o la tensión se da en el plazo, ¿no? Eh, el plazo es algo que en México tiene que ver desafortunadamente con el plazo político, y ese plazo político a veces hace que se desencadenen procesos pues, que no logran la concertación de la que hablaba José, ¿no? Y ni siquiera del pensamiento que se requiere para poder construir, porque quizá lo primero es, ¿debemos construir o no, no? Y yo creo que la respuesta quizá es sí debemos de construir, pero la pregunta es cómo debemos de construir, porque si nomás es construir, pues no, eso no va a ser suficiente, ¿no? Tiene que haber un propósito muy claro en esa decisión tan fuerte que es construir. Y sí creo que, por ejemplo, ante la gran demanda de vivienda económica en el mundo, pues de pronto los políticos creen pues, que tienen que resolver el problema casi en su administración y eso no es viable. Y entonces escuchas cosas en donde te das cuenta que eso no va a ser viable, ni aunque regalaran los terrenos, se podrían construir las viviendas que se quieren hacer, por ejemplo, en esta administración. Porque el problema viene de otro lugar, viene del financiamiento y viene de esa paciencia del capital de la que hablaba José, ¿no? El capital parece que solo reconoce el tiempo, la velocidad del dinero en el tiempo, ¿no? Su posible crecimiento en el tiempo, pero la verdad de las cosas es que hay tantos más valores que hay que sumarle a ese retorno, ¿no? O sea, porque una familia que crece en una casa que está diseñada, que está resuelta, que tiene luz natural, que tiene, digamos, valores de barrio, etcétera, pues va a hacer que los niños que ahí crezcan,
pues se desenvuelvan mejor y esos niños van a ser el capital humano de un país, ¿no? O de una sociedad. No podemos entender a cada cosa como separada, ¿no? O sea, no es simplemente darles un lugar donde dormir, sino tienes que armar ese capital múltiple del que hablabas, José, hace rato, en donde no solo es la casa y no solo es lo que cuesta la casa, vamos a construir un lugar, un entorno urbano en donde la gente pues se interrelacione, ¿no? Porque obviamente cuando conversamos somos mejores, aprendemos, nos inspiramos, nos copiamos incluso en algunas cosas que son buenas. Y en ese sentido creo que tenemos que tener esa paciencia y ese diálogo y vivir la tensión de construir, o sea, el llegar y decir, bueno, valió la pena esta espera porque al final ahí está el resultado, ¿no? La gente se apropió seguramente de este espacio del que hablas y pudieron transitarlo y entonces la gente ya se apropia de él y ya ahora quitárselos, pues eso no va a pasar, ¿no? Si no hubiera sido así, pues ahí se los dejas y a lo mejor ni entienden por qué está ese lugar ahí. Sí, creo que eso es muy importante. Y me gustaría como profundizar un poquito en tres conceptos que dijeron, que se me hacen súper valiosos e importantes. La primera es que la arquitectura es parte de un entorno, ¿no? Construye un entorno, no es un ente aislado, sino es parte del ambiente, es parte del clima, es parte de la naturaleza, es parte de una ciudad, es parte de un barrio y puede afectar o beneficiar al barrio. O sea, entender como la arquitectura como ese medio de influir positiva o negativamente en un entorno en el que se inserta, ¿no? Creo que entender la magnitud del impacto que tiene un proyecto y el diseño de cualquier, estamos hablando mucho de casas, ¿no? Pero creo que y nosotros desde Construyendo una de las cosas que hacemos es construir comunidad integral, pues no es solo la casa, es la capilla, es la escuela, es el jardín, es el parque donde están los niños, es entender que construimos comunidad, ¿no? Y ese es creo que uno de los principales objetivos que tenemos. El segundo valor que se me hace muy relevante es la paciencia. Hablabas, José, del capital paciente, y creo que también hace falta arquitectura paciente, ¿no? O sea, no es las primeras dos líneas que salgan, y ahí está el proyecto y vamos a construirlo. Creo que ese ejemplo que ponías de oye, tenía una carga pues, social, moral muy importante terreno y hubo que socializarlo, hubo que sensibilizarlo. Me recuerda mucho un proyecto que hicimos, me tocó participar con Tatiana Bilbao, una arquitecta que admiro muchísimo, en un proyecto para reconstruir una favela o para apoyar en el diseño de arquitectura en una favela en Argentina. Y una de las cosas que en el proceso incluimos era un despacho de humanistas, psicólogos. Y decían, no, es que tenemos que primero entender, pues, entender a la comunidad, entender de dónde viene, entender qué le duele. Y de ahí, y justo una arquitecta, otra arquitecta mujer que me decía, es que los arquitectos deberíamos de ser psicólogos antes que empezar a dibujar. Tienes que escuchar a la gente, dos oídos para escuchar, dos ojos para ver y entender en dónde es donde vas a diseñar. Y esa parte de psicológica del arquitecto, de llegar con mucha humildad, decir, oye, yo vengo aquí a primero aprender del entorno y de la persona a la cual le voy a diseñar y a partir de ahí aplicar mis mejores herramientas para poder diseñar lo adecuado, ¿no? Entonces, es esa arquitectura paciente, ¿no? Capital paciente, arquitectura paciente. Las cosas tienen que tomar el tiempo que tienen que tomar para que salgan bien. Si los aceleramos, si lo tratamos de hacer inmediato, muy probablemente vamos a apachurrar, aplastar procesos en el camino o personas, ¿no? Y el tercer tema que me viene a la cabeza es la vocación social y de aportar al entorno que tiene el arquitecto. O sea, me ha impresionado
el poder y el impacto que tiene la arquitectura en cualquier lugar, ¿no? O sea, desde ciudades como Bilbao, en donde era una zona de naves industriales, se convierte el principal lugar, todo a través de la arquitectura, y lo mismo yéndonos a algo tan sencillo como la casa de una familia de escasos recursos, ¿no? Entonces, es esa vocación social del arquitecto, y el arquitecto visto como una profesión que genera calidad de vida en las ciudades y en las familias y en las personas, ¿no? Y que se necesita, y se necesita cada vez más, y a todos los niveles. No es, a mí me encanta la gente que no solo diseña, los arquitectos, los despachos, que no solo diseñan los edificios de lujo, de las portadas de las revistas, sino que diseñan lo más importante de lo que construye una ciudad y que da habitabilidad. Bueno, es que la vivienda es como el tabique de la ciudad, ¿no? Es el ladrillo, ¿no? Digamos que con la suma de viviendas y con la suma de personas que viven en esas viviendas, pues puedes generar un barrio, ¿no? Y a partir de ese barrio puedes generar a lo mejor una colonia, y a partir de ahí puedes generar pues hasta una población, una ciudad, un país. O sea, es como que va de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Como que hay un zoom out y un zoom in que empieza en la vivienda, ¿no? Y, y claro, la vivienda no es las casas nada más, como bien decías, la vivienda es el equipamiento también. O sea, es decir, si no haces el equipamiento, entonces hacemos casitas. Y esas casitas ya las vieron por ahí en Zumpango y en muchos lugares, pues muy abandonadas, porque les hizo falta, pues ahora sí que tejerse con una urbanidad o con una sociedad en donde se resuelvan todas las cosas del día, ¿no? No nada más el ir a dormir. No son estas casitas para ir a dormir, ¿no? Eso ya vimos que lo único que hizo fue como ayudarnos a construir en unas tablas de Excel que en un sexenio se construyeron tantas viviendas, pero después, sexenios después, vimos que en un sexenio se abandonaron tantas viviendas, ¿no? Entonces, creo que debemos de entender la importancia de la vivienda y entonces cuando de repente escuchas que hay que construir 1 millón de viviendas, claro que sí, hay que construirlas. La pregunta otra vez es cómo, ¿no? Y de verdad yo no lo veo como algo fácil. Creo que se necesita esa paciencia de la que hemos hablado, y se necesitan a lo mejor actores distintos también que puedan matizar y que puedan, como decías hace rato de un psicólogo, pues los antropólogos. En fin, yo creo que la vivienda como fenómeno social va más allá de construir espacios, ¿no? Es una construcción social, y en ese sentido tenemos como que sumar a tantos otros actores, y yo creo que el más importante, desafortunadamente, pues es el financiero, porque sin eso no se puede hacer nada, ¿no? Y la banca actual pues no tiene, al parecer, ningún interés en tener paciencia, y en otros países están estas bancas éticas, ¿no? Hay una banca que es la COP 57 en España, en Cataluña, que ha ayudado a financiar de otras maneras a cooperativas y a otro tipo de soluciones, digamos, de vivienda, en donde pues la gente otra vez pone una parte, la banca ética pone otra, quizá el gobierno pone otra, y son estas patas de las que yo hablaba, porque pues, no alcanza nada más con la arquitectura ni tampoco con las buenas intenciones. También necesitamos los recursos, ¿no? Que lo hagan viable. Y no estamos ya en ese mundo idealizado en donde, pues sí, el Infonavit y el Fobiste construyeron, y antes de ellos se construyeron hermosos proyectos de vivienda en esta ciudad de México, por ejemplo, que vamos y los visitamos y nos impacta cómo han envejecido bien, ¿no? Desde el CUPA hasta Integración Latinoamericana o cualquiera de los grandes proyectos. ¿Y por qué hoy no los podemos hacer? Porque ya no ese es el mundo, ya es exacto. Ahí está ese Aquí gran se proyecto en el tiene. que, Sí, claro. sí, gracias José por traer ese proyecto de Sánchez Arquitectos, que la verdad, cada vez que mi padre regresa ahí, es como la estrella del lugar, porque pues le dicen, oiga arquitecto, qué padre que aquí viene usted a ver este edificio.
que lo hizo hace 60 años, ¿no? Casi, o 55 años, los que sean, ¿no? Pero era un México en el que había esta posibilidad como de construir esos proyectos desde el gobierno con los arquitectos. Después a los arquitectos se les hizo a un lado y lo tomaron los desarrolladores y eso ya fue otra cosa. ¿Y cuál es la fórmula actual, no? Hoy no tenemos esa fórmula, no existe. Vinieron a hablar de vivienda en un foro de Arquine a Mextrópoli y pues no hubo presentador por parte de México. No pudimos presentar nada en este país, qué pena, pero esa es la verdad. Y veíamos cosas muy interesantes en España, por ejemplo. En España hay cosas bien interesantes, en otras latitudes. Hay que ir a aprender qué están haciendo y pues generar esos actores también, buscar esas bancas éticas, eh, construirlas, ¿no? Y yo, digamos, voy a tener que empezar a cerrar, pero y pensando justamente en el espacio en el que estamos, ¿no? Estamos en una universidad y tenemos que formar a las personas. Y por fortuna, este panel no solo lo escuchan arquitectos en formación o arquitectas, sino espero que varias disciplinas distintas, ¿no? Y bueno, nada más sumado a lo que decía Javier un poco, o sea, la vivienda entendida en su momento como una pieza de ciudad que creo que hace mucho que no se entiende y se entiende como cuantitativa, ¿no? Un poco lo que decía Javier. Pero ¿cómo pensamos hacia adelante y pensamos en qué deberían aprender y yo creo que desaprender también la siguiente generación de arquitectas y arquitectos para construir desde el bien común? O sea, ¿qué herramientas necesitan, por ejemplo? Ya decían un poco, ¿no? El tema de la paciencia, pero la verdad es que yo lo escucho y digo, pues paciencia en este mundo que va rapidísimo, en donde la información la tienes a un clic, en donde pues el mundo está hostil y entonces sientes que se está acabando, hay pocas certezas en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué les tenemos que como transmitir o qué les podemos decir en ese sentido? ¿Qué herramientas pueden necesitar quizá para posturas o sensibilidades que son, creo que indispensables, ¿no? Lo digo así abiertamente, ahora sí, turnos, el que se anime. Mira, quizás empiezo con la de reaprender la idea de que el acto creativo es un agente de cambio. Es decir, que sí podemos pensar que desde la creatividad se puede contribuir a cambiar el mundo. No desde la vanidad disciplinar ni el narcisismo profesional, sino de una comprensión que el acto creativo desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el arte, como muchos otros actos creativos, tiene una capacidad de tener impacto en personas. ¿Qué se debe desaprender? Se debe desaprender en la idea de que la arquitectura es un acto individual. Toda producción arquitectónica es un acto colectivo y hay que desterrar la idea de la genialidad individual. Hay distintas formas de inteligencias, distintas formas de capacidades, distintas formas de talentos y creo que hay que reconocer esa multiplicidad de formas. Creo que se tiene que desaprender la idea de que las externalidades no importan. Yo creo que si decíamos hace rato y parece que que la crítica a la simplificación económica o financiera, pues yo creo que tenemos también un rol de cooptar nosotros ciertos términos de las finanzas. Y creo que entender la construcción desde una dinámica de internalidades y externalidades es fundamental. Es decir, cómo podemos hacer que la arquitectura no nada más, alguien está dando un curso aquí en Cornell que se dice cada edificio es un agujero que se generó en otra parte. Es decir, el mármol con el que están construidos los baños del Ibero o los ladrillos con los que está construido el Ibero implican un hueco en una cantera en Veracruz o en Puebla o el trabajo de muchos obreros en unas ladrilleras en el Estado de México. Eh, y eso creo que hay que desterrar la idea de que la arquitectura es solamente cómo se ven los edificios, sino entender toda la cadena productiva. Y decía que cooptarnos y robarnos los términos de las finanzas para entender que también la arquitectura tiene interés compuesto, que si seguimos, si invertimos bien en un inicio, en un ciclo grande, que es lo que sabe hacer este proyecto de integración latinoamericana, tiene interés compuesto. Porque se invirtió, se tomó el tiempo para en un momento hace 55 años
decir que cuando se evoluciona, capital bien invertido puede tener réditos increíbles. Y finalmente, el tema de que entender que el retorno sobre inversión, el famoso ROI, hay muchas formas de invertir. Hay retornos sociales, hay retornos ambientales, hay retornos logísticos, hay retornos energéticos, y que si pensamos a preguntarle y exigirle a los financieros los costos reales y los retornos reales de los proyectos, estoy seguro que haremos mejores ciudades y mejores edificios y manejaremos mejor el territorio. Alfonso, ¿quieres? Javier. Voy a decir, dejar a ti primero. Mira, yo creo que lo dijo, ¿qué más se puede sumar a eso que dijo José? O sea, creo que, o sea, somos parte de una cosa mucho más grande que lo que a lo mejor en algún momento en otras generaciones se pensaba, ¿no? Si el arquitecto en otras épocas podía llegar a construir ciudades universitarias o ciudades satélite, o plantear demoler un barrio completo de París, eh, y poderse casi salir con la suya de eso. Yo creo que hoy lo que está claro es que necesitamos tener una capacidad de concertación y de conversación de humildad distinta, ¿no? Porque creo que lo que a mí me queda claro es que las mejores ciudades las hemos construido colectivamente, no las hemos construido individualmente, ¿no? O sea, yo no creo que haya ciudades en donde una forma de hacer haga esa gran ciudad, ¿no? Y creo que si te vas al barrio es lo mismo. Un barrio diseñado por un solo arquitecto difícilmente va a tener ese valor, de ese interés compuesto del que hablaba José, ¿no? Eh, ¿Cómo colaboramos, ¿no? ¿Cómo pensamos en estas cosas en donde la disciplina de la arquitectura no termina ahí, sino que están toda esta transversalidad que se da de tantas otras disciplinas a las que debemos de ir a preguntarles cosas, ¿no? Ustedes, antropólogos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan los sociólogos? ¿Cómo lo ven los políticos? ¿Qué piensan las comunidades? Y sí, pues tratar de escuchar un poco todo lo que está pasando ahí y tener esa humildad como de no tener la respuesta, no sacar el lápiz y decir esto se resuelve, como decías, Alfonso, con 2 líneas. No, o sea, Echar hay todo un líneas, ¿no? trabajo previo, ¿no? Y eso creo que en las escuelas se logra quizá en esta conversación. O sea, pensar, por ejemplo, en el AI, simplemente termino con eso, eh, pues eso nos quita la conversación. O sea, que al final va a ser a ver quién encuentra qué información y en cuál inteligencia artificial, y eso va a ser mejor para nosotros. No creo. Yo creo que es mucho mejor encontrarnos en un campus universitario o en una banqueta en la ciudad y poder tener estas conversaciones reales que tenerlas digitales, ¿no? Entonces, no sé, hay todas estas cosas que conversar, pero creo que tener el optimismo de creer que vale la pena la arquitectura, ¿no? Que tiene una función noble y que es muy bonita esta disciplina, que nos da tanta satisfacción a los que trabajamos en ella, ¿no? A ver, yo justo me ganaste un tema que iba a decir, que era el tema del AI, ¿no? Y me ha tocado estar últimamente rodeado de muchos arquitectos y todos hablando de que si el AI les va a quitar el trabajo y quién sabe qué, y cómo se Okay. diseña, cuánto más rápido se diseña. Y yo creo que justo ahí es donde se entiende, y a mí me gusta ver la arquitectura como una vocación. O sea, como dicen, oye, la medicina es una vocación. Yo creo que hay carreras que son mucho más pragmáticas, la ingeniería es pues, matemática, física, química, procesos, eficiencias, digo, y mucho más, ¿no? Pero la arquitectura sí es una vocación, así como la medicina, así como la psicología, así como tienen los arquitectos que saber escuchar, saber entender para saber pisar la tierra donde se va a construir, saber oler el entorno, sentir el viento, que es una cosa que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, ¿no? Y yo creo que necesitamos que los arquitectos entiendan que su carrera tiene una vocación social y de construir ciudades importantísima.
y que eso es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir, y creo que los arquitectos que realmente sepan desarrollar esas capacidades son los que van a seguir siendo muy exitosos y van a aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Este, el siguiente tema que creo que es importante adicional de la vocación es cómo el arquitecto, pues, con humildad entiende quién es la persona. Y esa es la parte de conocer a las personas y conocer cómo a través de las personas se puede diseñar algo para ellos, ¿no? Y último, lo que yo quisiera sobre recalcar y lo que dijo José del interés compuesto y nosotros en Construyendo Justo es algo que estamos haciendo. Somos una fundación, apoyamos a las familias más pobres de México, trabajamos con donativos, tenemos que exprimir por responsabilidad con nuestros donadores, tenemos que exprimir los donativos lo más que se pueda para que realmente todos los pesos lleguen a las familias. Yo lo que decía, oye, tenemos que ver que la casa que construimos sea una casa que dentro de 5, de 10 años valga más de lo que vale hoy que lo que le estamos construyendo. Entonces le estamos dejando un patrimonio a la familia, ¿no? No es nada más llegar y ponerle un techo encima y una casita de madera que es una inversión probablemente más barata, pero en 5 años la casita de madera ya no existe, ¿no? Es realmente diseñar, construir y darle a las familias algo que sea un patrimonio y que con el tiempo vaya incrementando su valor. Y ese es, yo creo que el interés compuesto que genera una buena arquitectura y un buen arquitecto. Muy bien, pues para cerrar, voy a recuperar algunas de las ideas. Espero que aquí José no me regañe como su estudiante que seguiré siendo siempre, pero digamos de las cosas que creo que han ido atravesando, que les juro que fui tomando nota. O sea, creo que la necesidad de entender a la persona no como una abstracción, sino como una realidad situada, ¿no? O sea, pensando en el territorio, la cultura, todas estas cosas que hablaban. La arquitectura como una práctica que implica decisiones éticas, no solo técnicas, y de fricciones, es decir, la importancia de escuchar incluso cuando incomoda o complejiza los procesos. Aprender a colaborar. Yo creo que ahí hay mucho que aprender, digo, desde la disciplina, ¿no? O sea, lo digo por colegas y por cómo veo el trabajo. Reaprender que el acto creativo puede ser uno con poder para cambiar el mundo, ¿no? Esa idea me parece esperanzadora y muy linda pensando justamente, ¿no? en lo que hacemos, por lo menos lo que nos dedicamos a la docencia. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría invitarles a compartir una última idea muy breve, reflexión, convicción o incluso una pregunta que quede abierta, ¿no? Justamente pensando en esta idea de pues, construir el bien común desde la arquitectura. Yo creo que hay que tener la capacidad de cuestionarnos todo, de ser curiosos, de no pensar que ya todo está escrito, de leer la historia, pero de tener esa curiosidad y esa capacidad como de preguntar, ¿no? Y, y creo que en esa investigación que uno hace para hacer cualquier proyecto de arquitectura, pues hay muchas cosas que vas a aprender y a mí es lo que más me gusta de esta disciplina, ¿no? Que digamos que cada proyecto es como volver a empezar de alguna manera, pero traes todo, esto que decía José hace rato, ya no somos los mismos de hace 30 años, ni de hace 20, ni de hace 10, ni de ayer, y hay cosas que vimos que nos impactaron, que nos hicieron pensar y que se vuelven parte de lo que queremos hacer. O sea, esto es algo que es de largo alcance, ¿no? O sea, nuestra disciplina tiene esa cosa bella, ¿no? Puedes seguir pensando en la arquitectura y no importa la edad que tengas, no es como en los deportes o en otras. Acá, pues en teoría, digamos que vamos aprendiendo más y tenemos más madurez conforme pasa el tiempo y los proyectos y la experiencia. Decía Einstein que eh, knowledge is, decía, knowledge is information, ¿cómo es? Experience is knowledge, the rest is information. Y es cierto, o sea, la experiencia es el conocimiento y es algo que nunca se nos acaba de... Lo demás son datos y creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Cómo aprender a partir de la experiencia.
Sí, digo, una frase muy difícil, pero a mí una que siempre me ha dejado es del soñar al hacer, ¿no? No nos desesperemos, no digamos porque el mundo, el entorno está mal, quiere decir que así lo vamos a dejar, ¿no? Es siempre poner nuestro granito de arena por construir el México que queremos y no esperar a que alguien lo construya por nosotros o tome las decisiones para que se construya de manera equivocada, ¿no? Realmente ser actores de cambio y no esperar a que alguien cambie por nosotros, ¿no? Yo nada más retomo la idea del contrato social. Esta es una cátedra multidisciplinar con una audiencia muy amplia y que hay que reconocer que lo que el ingeniero Mariscal y el grupo ampliado que toca aristas han sido de alguna manera clientes de Javier, aliados de Alfonso, amigos míos por mucho tiempo. Y creo que eso hace que podemos ponernos de acuerdo. Estamos convencidos que la arquitectura es una plataforma privilegiada para encontrar y convertir y construir ese nuevo pacto social que tanto requiere este país, que tanto requiere el mundo. Buena parte de los problemas que tenemos, desde crisis climática hasta antagonismo político, tienen implicaciones espaciales, se materializan en el territorio, en las ciudades y en los hogares. La manera de ver el mundo de la arquitectura y el urbanismo tiene algo que decir y queremos seguir contribuyendo para construir esta agenda del bien común. Fantástico. Aplausos así. No, No, no lo pudiste muchísimas haber dicho gracias a los mejor. tres, la verdad, muchísimas gracias a los tres por su generosidad, sus reflexiones, su espacio, lo compartido. La verdad es que creo que más que respuestas, porque justo lo habíamos conversado, no era lo que buscábamos, ¿no? Creo que se queda justamente esta certeza de que construir el bien común es una práctica que se ensaya pues todos los días, va cambiando, ya lo decía Javier, uno va cambiando con el tiempo, con los días y con lo que vamos viviendo y que cada decisión y cada proyecto y en cada forma de habitar, pues sí, vamos construyendo ese bien común, ¿no? Pues para todas las personas. Entonces, muchísimas gracias a todos y a quienes nos acompañaron hoy. Muchas, muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ti, Jimena. Gracias, Alfonso. Gracias, Javier. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.